Bueno, muy bien. Vino bien el descanso, ¿no? Vamos ahora a seguir con Gustavo Díez y vamos a seguir con otros temas que están vinculados a otras modificaciones de impuesto a las ganancias. Gustavo. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a mezclar el primer punto con el segundo. El primero es transferencia de inmuebles y el segundo es el tema de compensación de quebrantos. Por lo tanto, como esto está dirigido a personas físicas, me gustaría comentarles, primero se amplió el objeto grabado para las personas físicas. Se agregó un punto 5 en el artículo 2, que antes no estaba, y ahora una persona física, cuando enajene un inmueble o ceda un derecho sobre inmueble, que haya recibido o adquirido a partir del 1 de enero de 2018, cuando lo venda, esa utilidad está gravada por el impuesto. Pero un minutito. Antes de entrar en profundidad de eso, me gustaría decirle cómo vamos a hacer la liquidación del año 2018, para ubicarnos dónde va esa renta. ¿Está? Y si les pareció complicado lo que dijo Marcelo, yo lo voy a descomprimir a él ahora. El tema es así. Ahora el impuesto a partir del 2018 tiene la característica de mixto, es decir, por un lado cedular, por el otro lado global. Yo digo, imaginemos cómo vamos a tener, cuál va a ser el esquema para liquidar el impuesto en el ejercicio 2018. Voy a tener, y yo hago así, voy a tener un cuadrito que va a ser imposición cedular, intereses de plazo fijo, 90.1, que se calcula fuera de la liquidación general. Ahí va, 90.1, 90.3 dividendos, 90.4 venta de acciones, títulos públicos, 90.5 venta de inmuebles o cesión de derechos sobre inmuebles. Esas determinaciones son todas individuales. Voy a tener una columna para determinar los intereses de plazo fijo, el impuesto que corresponde a intereses de plazo fijo, otra donde van a ir los dividendos, otra columna donde van a ir la venta de acciones o de títulos públicos y otra donde va a ir la venta de inmuebles. Y cada uno calcula un impuesto en particular. ¿Estamos de acuerdo? Pero además de eso, voy a tener la liquidación general del impuesto, donde voy a tener las rentas de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, donde voy a sumar algebraicamente, tal cual lo hago hoy, las 4 categorías, restaré las deducciones del artículo 22, 81, voy a llegar a una ganancia neta antes de las deducciones del artículo 23, deduciré el artículo 23 y llegaré a la base imponible que va al 35%. Ese es el esquema de liquidación global, que no se va a mezclar de ninguna manera con el esquema de liquidación cedular. Con esto estoy diciendo, si un contribuyente obtiene una ganancia gravada por la venta de un inmueble, que ahora después les voy a contar cuándo, para calcular el impuesto el año que viene, va a tener que tomar la venta del inmueble menos el costo computable, determinará la utilidad y sobre esa utilidad va a pagar un 15%. Y alguien me dice, pero tuvo gasto de sepelio. No, no, no. El gasto de sepelio va ¿a dónde? En la liquidación, ¿qué? Global. Pero tiene carga de familia. No, 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 no. Eso va en el otro esquema, en el esquema de liquidación global del impuesto. Por eso digo, son cédulas estas. Tengo que entender bien claro que, y si tuvo interés de plazo fijo, no se mezcla, no se mezcla con la venta del inmueble. El interés de plazo fijo irá 90.1. Tuvo interés de plazo fijo y ahí dividiré. Si es en pesos, a una alícuota, si es con la cláusula de actualización en moneda extranjera, otra alícuota. Con el derecho a una deducción que permite el 90.6. Eso estamos todos ubicados, pero ¿dónde va esa deducción? Acá, para determinar la renta del 90.1 que aplicaré la alícuota del 5 del 15. Esto tiene que ver con la liquidación. No, con la liquidación general, no. La liquidación general sigue exactamente igual que la venimos haciendo hasta ahora, si yo tuviera que cambiar algo del 2017 con respecto al 2018, que antes la venta de acciones, recuerdan, entraba en el esquema general de liquidación, con una columna aparte, porque eso iba al 15%. Hoy sale del esquema general y pasa a ser
va a estar dentro del esquema cedular de imposición. Si todos me siguieron ahí, complico un poquitito más. Puede ser que una persona, y siempre estoy hablando de persona física o sucesión indivisa, estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces digo, supongamos que además, cliente no aconsejable, pero además de tener rentas cedulares, tiene ganancia de fuente extranjera. ¿Estamos? Entonces tengo, por un lado, voy a tener, y ahora lo digo completo, voy a tener 90.1 intereses, 90.3 dividendos, 90.4 venta de acciones, todo separado, 90.5 resultado venta de inmuebles. Por otro lado voy a tener resultado de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, ¿todo de acuerdo? De fuente argentina. Y a un costadito, primera, segunda, tercera y cuarta categoría ¿de qué? De fuente extranjera. Recuerden que fuente argentina y fuente extranjera lo tengo que determinar por separado por el tema de no posibilidad de cómputo de los quebrantos de fuente extranjera contra fuente argentina. Entonces voy a tener primera, segunda, tercera y cuarta de fuente argentina. Contra eso van gastos del artículo 22 y 81 realizados en el país. Me cruzo acá y digo primera, segunda, tercera y cuarta de fuente extranjera. Contra eso gastos del 22 acá no. Artículo 81 son las deducciones comunes a las 4 categorías. Ahí estamos. Llego y tengo acá ganancia de fuente argentina global, ganancia de fuente extranjera como global. Hasta acá, ahí van las deducciones del artículo 23. Porque con todo esto tengo que calcular de lo que es global un impuesto único. ¿Está? Entonces yo voy a tener ganancia de fuente argentina, ganancia de fuente extranjera. Y ahí analizo deducciones del artículo 23. Las deducciones del artículo 23, inciso A, ganancia no imponible y carga de familia, van contra fuente argentina y lo que no me absorbió fuente argentina van contra fuente extranjera. Deducción especial solo va contra fuente argentina. Ahí va, hago todo eso y ahí me quedan base imponible de fuente argentina, un minuto, más base imponible no, ganancia neta de fuente argentina y ganancia neta de fuente extranjera. La sumo y la llevo todas juntas ¿a dónde? A la escala del artículo 90, que va del 5 al 35%. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, este esquema global va del 5 al 35. Todo lo que es cedular tiene tasas distintas. Ahí va. Entonces, si todos me acompañaron en eso, ahora digo, venta de inmuebles. ¿Cuál es? Por supuesto, está fuera de la liquidación global. Eso estamos todos de acuerdo. Donde va en un esquema aparte. Ahora, ¿cuáles son los inmuebles que están grabados? Porque este artículo 5, este punto o apartado 5 que se agregó al artículo 2 tiene vigencia para los bienes adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un minuto. Si el bien es adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2018, estoy hablando del bien inmueble, y lo vendiera después del 1 de enero del 2018, esa utilidad no está gravada por el impuesto. ¿Eso estamos de acuerdo? Un minuto. Guarda que lo que no está gravado por el impuesto a las ganancias cuando hay una venta de inmueble está gravado por el impuesto a la transferencia de inmueble, que es el ITI. Que el ITI nos va a perdurar en el tiempo. ¿Está? Porque el ITI sigue estando como vigente. Por lo tanto, si hoy una persona, después lo complico, pero de entrada digo, viene una persona y dice, vendió un inmueble, ¿paga ITI o ganancia? ¿Qué tengo que ver yo para saber o analizar qué paga? A ver cuál fue exactamente. ¿Cuándo fue la fecha de adquisición de ese bien? Si la fecha de adquisición del bien fue con anterioridad al 1 de enero del 2018, siempre hablando persona física y sucesión indivisa, cuando lo vendo, está fuera del ámbito del impuesto a las ganancias y sí está agravado por impuesto a la transferencia de inmuebles. Si el bien fue adquirido, que estoy vendiendo, a partir del 1 de enero del 2018 y lo estoy enajenando, está agravado por ganancias y queda fuera del ámbito del impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿Eso estamos? Hay una exención que está en el artículo 20, inciso O, dice, señor, si usted vende su casa habitación, el inmueble que usted utiliza como casa habitación, está exento del impuesto a las ganancias. Esperen, ¿y en el ITI? En principio, el ITI me da la opción de que si vendo el bien para comprar, artículo 14, y vendo el bien para comprar
otra casa habitación, quedaría exceptuado del pago del impuesto a la transferencia de inmueble. ¿Hasta acá estamos? Ahora, ¿qué puede pasar? Que en el periodo 2018 una persona haya recibido un bien por herencia, legado o donación. ¿Estamos de acuerdo? Supónganse, en 2018 tiene la desgracia, fallece el papá y recibe un bien por herencia, legado o donación. Ese bien se incorpora al patrimonio en el 2018. ¿Cuándo lo vendo? ¿Está grabado? No. La ley, ¿qué me dice? Señor, remítase a la incorporación al patrimonio de la persona, del causante, del testador o del donante. Si el causante, testador o donante lo incorporó a su patrimonio con anterioridad al 1 de enero del 2018, ¿estamos de acuerdo? Cuando lo vende no está grabado, está fuera del ámbito del impuesto a las ganancias. Y decir que está fuera del ámbito del impuesto a las ganancias, otra vez, significa que está alcanzado por el impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿Estamos? Entonces, si yo hoy recibiera un bien por herencia, lo que tendría que analizar ¿qué es? Cuando lo incorporó al patrimonio el causante, es decir, la persona que falleció y me da derecho a mí a recibirlo como herencia. Ahí vamos. Digo ahora, si todos estamos de acuerdo que está grabado y que no está grabado, ahora les cuento cómo determino la utilidad. Y para determinar la utilidad, les dije, esto está fuera del esquema general, por más que la ley lo agregó, la venta de inmuebles está grabado como renta de segunda categoría. Le di una categoría, pero lo excluye de la liquidación general y lo pone en el cedular. Entonces, supongamos que venda un bien que sí adquirí en el 2018 y lo estoy vendiendo. ¿Cómo determino la utilidad? La ley dice precio de venta menos costo computable. Sí. ¿Cómo se determina el costo computable? Si el bien no lo tengo afectado a la obtención de ganancia grabada, es el valor de adquisición actualizado al momento de la venta. Entonces, actualizado, sí. Pero no dije, no, si es persona humana, cuando se actualiza, se actualiza. Desde el momento de la compra hasta el momento que se produjo la venta. No hasta el cierre del ejercicio anterior, como eso sí se aplica para los contribuyentes que aplican ¿qué? Ajuste por inflación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digo esto. Vende, actualizo el costo al momento de la venta, comparo precio contra costo actualizado, menos todos los gastos vinculados a la obtención de la ganancia, comisión del rematador, todo lo que está vinculado y sobre lo que me queda, 15% es el impuesto. Ahí va. Si el bien hubiera estado afectado a la obtención de ganancia grabada, como puede ser que alguien esté enajenando un bien que lo tuviera alquilado. ¿Estamos de acuerdo? Supónganse que una persona tiene un bien alquilado, lo compra en el 2018, vamos a suponer que lo venden en el 2019, ese alquiler que produce es renta de primera categoría y va en el esquema ¿qué? General de liquidación, renta de primera. Ahora, cuando lo venda el bien, lo que dice la norma es, está grabado, 90.5 con imposición cedular, tome precio de venta, y acá me dice, tome precio de adquisición, actualícele y réstele las amortizaciones por los años de vida útil que usted lo tuvo afectado a la obtención de ganancia grabada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el bien inmueble estuvo afectado a la obtención de ganancia grabada, ¿cuándo lo vendo? Para determinar el costo computable tengo que restarle las amortizaciones que en realidad me pude tomar cuando calculé el impuesto a la ganancia, en este caso particular, cuando calculé la renta de primera categoría. Ahí va. Y una sola cosa más, porque ya contesto una pregunta que hicieron. Si yo tuviera una empresa unipersonal, a ver, una empresa unipersonal, cuando vende el inmueble, el que lo vende es la empresa. Acuérdense siempre que la empresa unipersonal, una persona que tiene un local de ventas, una zapatería, la empresa unipersonal tiene personalidad fiscal. La particularidad que tiene es que uno determina la utilidad y esa utilidad se la pasa ¿a quién? Al titular para que la incorpore como renta de tercera categoría en su declaración jurada y pague el impuesto. ¿Todo de acuerdo? Si el que vende es la empresa, eso no es que se incorporó, toda la vida estuvo grabado. Si el que vende el inmueble es la empresa unipersonal, eso es una renta de la empresa unipersonal y entrará a la declaración jurada del titular como renta de la tercera categoría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una cosa es cuando vende la persona física o persona humana, que esto es nuevo, y otra cosa es cuando vende la empresa unipersonal. Digo,
yo tengo una empresa unipersonal, alguien me dice, vendés el inmueble y ya no tenés más, porque vos tenés un local de venta de zapatos, vendés la zapatería. No. Cuidado con esto. El artículo 72 del decreto reglamentario me dice, ¿vos tenés una empresa unipersonal? Sí. ¿Seguís siendo empresa unipersonal? Cuidado con esto. ¿Seguís siendo empresa unipersonal 2 años después de haber realizado la última operación como empresa? Por lo tanto, alguien puede asumir que yo cierro la empresa unipersonal, vendo el inmueble dentro de 6 meses, me paso a la tributación cedular como persona física. No es así. 2 años sigo siendo ¿qué? Empresa. Y empresa aplica la definición de ganancia del artículo 2, apartado 2. Cualquier incremento patrimonial es que ganancia gravada por el impuesto. Por lo tanto, si soy empresa unipersonal y lo vendo dentro de los 2 años de haber cesado mi actividad como empresa, esa utilidad está gravada por el impuesto a las ganancias, es renta empresaria y entra por tercera categoría y tributa la alícuota del 5 al 35%. ¿Qué dice la norma, señor? Si usted lo vende después de los 2 años, o dice así, pasados los 2 años, el patrimonio de la empresa se considera incorporado al patrimonio de la persona física. Es como que yo siempre gráficamente digo, persona física, empresa. Esta empresa tiene un inmueble. Ahí vamos. Esa actividad sigue siendo empresa durante 2 años. Después de los 2 años desaparece la figura de empresa y el inmueble se considera incorporado al patrimonio ¿de quién? De la persona física. Por lo tanto, si vende después de 2 años, ¿quién vende? La persona física. Si vende la persona física, imposición cedular posterior al 2018, está grabado 90.5 de la ley. ¿Seguimos todo este razonamiento? Bien, ahora, si ustedes me permiten, voy a los quebrantos, que es el otro punto. Los quebrantos, para ubicarnos, cada cédula es independiente. Y si en alguna cédula, que podría pasar, vamos a suponer que vende un inmueble cuya utilidad está gravada y el costo es mayor que el precio de venta. Por lo tanto, lo que tengo es un quebranto, un quebranto de esa cédula. Ahí va. Ese quebranto que es cedular no lo puedo compensar con ganancias de otras cédulas. ¿Qué puedo hacer con ese quebranto? Tengo la posibilidad de guardarlo para imputar en un futuro, en los próximos 5 periodos fiscales, contra ganancias provenientes de esta cédula. Ahí va, de su misma clase. O sea que, ¿qué tendría que tener para poder usar ese quebranto? Una ganancia por venta de inmueble en los próximos 5 años. Y si no tenés, lo perdés. 5 años. Siempre la prescripción de los quebrantos, recuerden, son 5, pasados los 5 periodos fiscales. Si no lo puedo usar, el quebranto lo pierdo. Esto es una norma general para todo tipo de quebranto. Entonces, los cedulares, y esta es una crítica a la imposición cedular, porque tengo un quebranto, yo digo, si tengo un quebranto acá y tengo una ganancia por intereses, si yo neteo no tengo capacidad contributiva para contribuir. Tengo ganancia por intereses 100.000. Quebranto por venta de inmueble 400.000. Este contribuyente en el periodo fiscal perdió 300. Vayamos a la realidad. Sin embargo, termina, como no puede compensar el quebranto, termina pagando por los 100. La injusticia, la queja más grande de la imposición celular es que no permite compensar quebrantos con otras categorías o con otras rentas dentro de un mismo periodo fiscal. Ahí va. Entonces, ya descarto que todo nos queda claro que la imposición cedular, los quebrantos van dentro de la misma cédula, no se pueden compensar entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora digo, como me toca el concepto, el tema de quebrantos en términos generales, si yo tuviera, ahora me ubico en una empresa, por favor, quebrantos específicos. No obstante esto, si quieren cierro este capítulo de la persona física con el esquema, si todos tienen claro el esquema de liquidación, yo iba a seguir el orden que da el artículo 19, pero lo cambio y digo así, miren, descarto que esto estamos todos de acuerdo, ¿esto qué? Lo cedular, lo dejo. Voy al impuesto global, que el global comprende fuente argentina, fuente extranjera. Yo muevo las manos, me falta el pizarrón, no sé cómo dar sin... Estoy acostumbrado, soy de pizarrón yo. Digo esto, impuesto de fuente argentina, impuesto de fuente extranjera. La técnica me obliga a llevarlos individualizados porque el quebranto de fuente extranjera tiene naturaleza específica. ¿Qué
¿Qué significa eso? Que solo lo puedo utilizar contra ganancias de fuente extranjera, de la misma fuente. Entonces, ubiquémonos en esto. Supónganse que tenga ganancia de fuente argentina, vieron que llegué acá antes de la deducción del artículo 23 y tengo una ganancia de 1 millón de pesos. Y tengo de fuente extranjera un quebranto de 400.000 pesos. ¿Cómo sigue esto? Este quebranto lo dejo ahí, lo guardo ¿para cuándo? Para cuando haya, y me mantengo con este millón. Hago las deducciones del artículo 23 y lo que me queda lo llevo a la escala del 95 al 35%. ¿Todo de acuerdo? El año siguiente, por supuesto, descarto que si en los próximos 5 años no tengo ganancias de fuente extranjera, ese quebranto que pasó, lo perdí. Pero voy a la inversa, si ustedes me permiten. Tengo un quebranto de fuente argentina, estamos 200.000, y una ganancia de 800 de fuente extranjera. El quebranto de fuente argentina lo puedo llevar contra fuente extranjera. El quebranto de fuente argentina no es como específico. Ahí va, el quebranto de fuente argentina sí lo puedo llevar contra fuente extranjera. En este orden, si yo tuviera, no me acuerdo cuánto dije, pero me parece que 600 de ganancia de fuente extranjera y 200 de quebranto de fuente argentina, ¿cómo sigue esto? Compenso y tengo ¿cuánto? 400 de ganancia de fuente extranjera. Un minuto. ¿Ahora qué va? Deducción del artículo, para llegar a la base me falta la deducción del artículo 23. Hay que tener claro que como me quedó todo ganancia de fuente extranjera, ¿estamos de acuerdo? Contra esto solo va deducciones del artículo 23A y B, que son ganancia no imponible, carga de familia. Nunca deducción especial contra fuente extranjera. Mando A, B y lo que me queda es la base imponible y calculo el impuesto determinado. ¿Estamos de acuerdo? Piensen que para un futuro, si pagué en el exterior por esa renta de fuente extranjera, con esos datos puedo calcular que el pago a cuenta que voy a computar en un futuro. ¿Todo de acuerdo? Digo, y perdónenme, vuelvo a la empresa ahora. En una empresa, supónganse una sociedad anónima. Descarto que todos estamos claros que una sociedad anónima, lo que no existe, o en un sujeto del artículo 69, lo que no existe es imposición cedular. Un sujeto del artículo 69 calcula sobre la base imponible, aplica lo que vimos hoy, 30 o 25 en un futuro. ¿Ahí estamos de acuerdo? Ahora digo esto. Un quebranto por venta de acciones, cuotas, participaciones sociales, certificados de participación en un fideicomiso, son quebrantos como para la ley específicos. ¿Estamos? Entonces, si una sociedad tuviera un quebranto por venta de acciones, ese quebranto no lo puede compensar contra ganancias de otra naturaleza. Por ejemplo, si fuera una empresa que se dedica a la fabricación de cocinas y se le dio por comprar acciones y venderlas en el mismo ejercicio, tiene un quebranto. ¿Todo de acuerdo? Desde el punto de vista contable tiene un quebranto por venta de acciones. Desde el punto de vista impositivo, ese quebranto no se va a compensar contra las utilidades provenientes de la fabricación de cocinas. ¿Y ese quebranto dónde queda? Queda fuera. Ubiquémonos en la liquidación. Yo parto del resultado contable y hago ajustes por columna 1 y 2. ¿Es así? Ese quebranto lo tengo dentro del resultado contable. Ahí va. ¿Qué debería hacer? Sacarlo por columna 1, para que no tenga incidencia ¿dónde? En la base imponible. Ahí va. Calculo el impuesto, pago el impuesto y el quebranto tengo 5 ejercicios fiscales para poder computarlo. ¿Contra qué? Y de acá la naturaleza específica. Lo voy a poder computar ¿contra qué? Contra ganancia proveniente de la venta de acciones, cuota parte, participaciones sociales, participaciones en fideicomisos o derechos sobre fideicomisos. Eso es lo que da la naturaleza específica. Y hay otro quebranto que es específico, que es, vieron que las empresas que se dedican a los juegos de azar, así sea con máquinas electrónicas o que lo hagan por plataformas digitales, las empresas que se dedican a esas actividades están grabadas con una alícuota especial que es el 41,50%. ¿Está? Está dentro del artículo 69 de la ley, un segundo párrafo dice, si vos te dedicás a esta actividad, la alícuota del impuesto es 41,50%. Bien, si yo, además de dedicarme a esa actividad, tuviera otra actividad
y por la actividad que nadie tiene, por la actividad de juego de azar, tuviera un quebranto, ese quebranto es de naturaleza específica. Lo podría usar solo contra ganancias provenientes de las actividades de juego de azar. Ahí vamos. Bien. Me falta, no tengo mucho tiempo, digo, exenciones en el impuesto a las ganancias. 3 cosas. Digo, la exención del impuesto a las ganancias, hay una cosa importante que se agregó en el L, que lo habían derogado y ahora lo volvieron a poner, pero solo para determinadas empresas, son los reintegros de exportación. Los reintegros de exportación que obtengan las micro, pequeñas y medianas empresas, esos reintegros pasan a estar exentos para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Este es un artículo que estaba para todos los contribuyentes, se derogó y ahora lo hacen específicamente la exención para micros, pequeñas y medianas empresas. Un tema importante. Otro tema, bueno, el O, que ya lo dije, que la venta de la casa habitación está exenta. Y un tema es el W, que es el 20W, es el tema de la venta de, ¿qué pasa cuando la venta de acciones? La venta de acciones, cuota parte, participaciones sociales. Acá la norma dice, señor, la venta de acciones en la medida, lo digo simplificadamente, que coticen en bolsa y que esté regulado por la Comisión Nacional de Valores, cuando usted vende está exento del impuesto. Si no está regulado por la comisión, etcétera, cuando vende, ¿cómo está? Grabado por el impuesto. Esta es una exención que es exclusiva para personas físicas, en principio personas físicas y sucesiones indivisas. Por lo tanto, si yo vendo acciones que cotizan en bolsa, no tengo que calcular que el impuesto cedular, ¿sí? Porque esa venta de acciones que cotiza en bolsa, regulada por la Comisión Nacional de Valores, ¿cómo está? Exenta del impuesto. Esta exención no se aplica a nivel contribuyente sociedades. Una sociedad vende acciones, cotice o no cotice, está grabado por el impuesto a las ganancias. Pero acá agregaron que esta exención también se aplica para beneficiarios del exterior. Siempre que el beneficiario del exterior no resida en un país definido como no cooperante, o los fondos que utilice para invertir provengan de un país definido como no cooperante. A ver cómo es esto. Yo puedo estar en un país cooperante, ser residente de Estados Unidos, pero si la plata que envío de afuera para la adquisición de acciones o cuota parte es de un país definido como no cooperantes son los que no tienen régimen de información abierto fiscal, o que el convenio de doble imposición no requiera, eso se lo llaman no cooperantes. Ahí vamos. Entonces, si yo resido en un país no cooperante o los fondos vienen de un país que sea no cooperante, pierdo la exención impositiva. Siempre que sea, ¿qué estoy hablando? Siempre que estemos hablando de quién, de un beneficiario del exterior. Y termino con esto y digo esto. A ver, ¿cómo la ley argentina, cuando un beneficiario del exterior obtiene una ganancia de fuente argentina, un beneficiario del exterior obtiene una ganancia acá dentro de nuestro país? La verdad que, como no tengo forma de cómo determinar cierto el resultado, lo que hace la ley aplica presunciones. Y yo voy al artículo 93 y me dice, mira, si vos sos cantante y viniste al exterior a ganar una ganancia, tuviste una ganancia acá de fuente argentina, el 70% de lo que ganás es ganancia neta sujeta a impuesto. Hay una presunción que no admite que prueba en contrario. Y sobre eso se aplica la alícuota del impuesto del 35%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la alícuota del 35% es una alícuota general que se aplicó siempre para beneficiarios del exterior. Lo que iba cambiando, ¿qué es? El porcentaje de ganancia neta sujeta a impuestos. Según la actividad, yo iba al artículo 93, buscaba la actividad, había que tratar de invocarla en algún inciso, porque el último dice el 90% es ganancia neta de fuente argentina, todos los de anteriores son más chicos, entonces habría que ubicarla en alguno de esos. Si no, 90% ganancia neta de fuente argentina. Y sobre eso, que ya es como diría la base imponible del beneficiario del exterior, sobre eso aplicó el 35%. Hoy lo que cambia, hay algunas ganancias de beneficiario del exterior, intereses de plazo fijo, que están grabados para el beneficiario exterior porque son de fuente argentina, pero en lugar de aplicar el 35,
por lo que la ley define se va a aplicar el 5 o el 15, según sea la inversión en pesos o según sea la inversión en pesos con cláusula de ajuste o según sea la inversión que en moneda extranjera. Para lo único que no se va a aplicar exención para nada es para los LEVAC. Los excluye de todo tipo de exención. Vieron que LEVAC pasó a ser mala palabra. No sé. Bueno, pero para los beneficiarios del exterior, vieron que los eximen de la venta de títulos públicos, de obligaciones negociables, de acciones, siempre que venga de un país cooperante. Excepto, bien claro, excepto que, señor, usted coloque en beneficiario exterior, coloque en LEVAC. Eso está grabado y habrá que ver la propia norma. Hay una resolución, la 4227, esta es importante, para mí una resolución súper clara. El FICO no tiene acostumbrado a otra cosa, esta viene bien con porcentaje. Señor, hasta uno busca ahí, dice, esta inversión, a ver acá, 43 por 15%, 43 por 5%. Esa resolución define quiénes son los agentes de retención, porque acuérdense que hay un beneficiario del exterior que obtiene una ganancia acá en nuestro país. ¿Cómo paga ese beneficiario del exterior? Lo que la ley dice, retiene siempre ¿quién? ¿Quién? Es el agente pagador. ¿Todo de acuerdo? Entonces, la 4227 regula quiénes son los que deben retener según las rentas financieras que obtengan los beneficiarios del exterior. Ahí vamos. Llegué justo también. Fenómeno. Bueno, después las preguntas las contesto. Ahí tengo varias preguntas, después las contesto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Quiero transmitirle a Gustavo las felicitaciones que varios de los colegas me están haciendo acá por haberlo elegido para venir a exponer. Y esto lo quiero resaltar primero por el expositor, porque es la primera vez, y después por nuestros colegas, porque siempre se dice que el colega solamente habla de lo malo y de la crítica. Acá ha hablado positivamente de un expositor. Eso sí, uno de los, o algunos de quienes acercaron estas notas, y ahora cumplo en informárselo a Gustavo, me dicen que le recalque el compromiso que tuvo respecto de los Power, o sea, la hipoteca que a partir de ahora empieza a adquirir, sobre el cual restan moratorios y punitorios, para que poder tener el material. Gracias, Gustavo. Presumo que eso lo está agregando él. Presumo. No, hay pruebas escritas de esto. Bueno, vamos a seguir con este cúmulo de temas para el día de hoy. Y vamos ahora a referirnos a dos temas. Uno está vinculado con un tema bastante novedoso, que es esto lo hemos empezado a tratar en la reunión pasada, pero bueno, en muchos de los temas que nosotros estamos viendo, tenemos la norma legal, tenemos la norma reglamentaria, tenemos la norma complementaria de la AFIP, así que esto hace que los temas los vayamos viendo por parte, ¿no? Y vamos viendo cómo va avanzando cada una de las normas. Y este tema es en el IVA, este hecho imponible que está referido a los servicios digitales. Acá hay novedad, así que bueno, este va a ser uno de los temas. Y el otro tema que nos pareció interesante también poder señalárselos a ustedes en la tarea de lo que es el asesoramiento fiscal, es cómo queda el combo de cargas sociales, porque en la parte de cargas sociales hay varias normas que están jugando conjuntamente, unas a favor, otras en contra. Entonces, bueno, otra de las cosas que tenemos que conocer, estas cargas sociales o estas normas de cargas sociales, cómo se están manejando. Marcelo. Gracias, Humberto. Bueno, continuando con los aspectos de la reforma tributaria, vamos a hablar con respecto al IVA, el nuevo régimen de importación de servicios digitales para responsables no inscriptos y básicamente el tema seguridad social, porque en el día a día hay consultas, hay temas que no quedan claros y hay errores que, bueno, queriéramos tratar de no cometerlos. Bueno, arrancamos, pasamos con el IVA. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el resumen de las modificaciones que hizo la 27430 a la ley de IVA? Básicamente fueron 4, solamente vamos a mencionar 2 en esta charla.
Una es la ampliación del objeto que dijimos recién, los servicios digitales, el nuevo artículo primero inciso E de la ley del IVA. El otro que lo vamos a mencionar es la definición de utilización efectiva a partir que hace la ley, porque bueno, generó algunos temas doctrinarios. Y después 2 puntos que no vamos, solamente lo vamos a mencionar para que sepan, bueno, cuáles fueron las reformas de la ley de IVA, que fueron, se instituyó un régimen de devolución de crédito fiscal por inversiones en bienes de uso, que no se reglamentó todavía, y también se previó un tratamiento especial de los créditos fiscales para los sujetos que presten servicios públicos con tarifas subsidiadas. Esos 2 puntos simplemente lo mencionamos, todavía no fueron reglamentados, pero forman parte de la reforma del IVA, la 27430. Nos adentramos a nuestro punto. Bueno, ampliación del objeto del gravamen, dijimos. ¿Qué es lo que se amplió? Bueno, se incorporó un nuevo artículo, un nuevo inciso al artículo primero, el inciso E, donde básicamente se incorporan los servicios digitales prestados por sujetos del exterior que se utilicen o exploten efectivamente en el país. ¿Para todos los prestatarios? No, solamente para los prestatarios que no sean responsables inscriptos del impuesto. Tan complicado y simple como eso. Y acá empezamos con las cosas que no están claras. Lo que tenemos que saber que el concepto de importación de servicios en la ley del IVA fue incorporado en el año 1999 por la ley 25.063. Ahí se establecía que toda importación de servicios efectuada por responsables inscriptos estaba alcanzado por el impuesto. Se estableció la forma de ingresarlo, que es a través de un pago, una boleta de pago, y el sujeto pasivo, que era el prestatario, se lo podía computar como crédito fiscal técnico en el periodo fiscal siguiente al del pago. Acá teníamos, como resumen, un alcance general a una naturaleza de la prestación, pero restringida solamente a responsables inscriptos. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es la importación de servicios digitales para los sujetos que no son inscriptos. Con lo cual, si yo asesoro una empresa y la empresa tiene categoría de responsable inscripto, ¿cambió algo? No cambió absolutamente nada. No cambió nada. Cambió solamente para los que importen servicios digitales y que no tengan la categoría de responsables inscriptos. Esto tenemos que saberlo porque hay muchas consultas de empresas que entienden que, bueno, que ahora los servicios digitales, la importación está alcanzada y antes no. Eso no es así. Antes era una norma general que lo alcanzaba. Ahora es una norma que circunscribe los servicios digitales y solamente a determinados prestatarios. Esos prestatarios son los que no son responsables inscriptos. ¿Cuáles son los sujetos alcanzados? Los mencionamos ahí. Son los que son NRI, no responsables inscriptos. Abrumadoramente son los consumidores finales, nosotros, todos, que antes no estábamos alcanzados porque no éramos responsables inscriptos. Y también entran los sujetos exentos, entrarían los no responsables y, novedad, los monotributistas. ¿Por qué? Porque así lo estableció la ley. Son los prestatarios que no tienen la categoría de responsables inscriptos. Decimos que la ley, la reforma de la 27430, incluyó también la definición de utilización efectiva que tantas posiciones doctrinarias tenía en este sentido, ¿no? Acá la ley establece que existe utilización o explotación efectiva en la jurisdicción en que se verifique la utilización inmediata o el primer acto de disposición del servicio por parte del prestatario. ¿Sí? Utilización inmediata o primer acto de prestación de servicio por parte del que lo usa, del usuario, del prestatario. Lo que es importante saber es que esta definición aplica para los conceptos incluidos en el artículo primero B, exportaciones de servicios, primero D, importaciones de servicios por responsables inscriptos y el nuevo primero E, nuevo hecho imponible, importación de servicios digitales por no responsables inscriptos. Y acá simplemente traemos para que tengan en el material cuál era el problema que existía antes. Una empresa del exterior contrata a una empresa argentina para hacer un estudio sobre determinada característica del país con la finalidad de hacer una inversión en el país. Obviamente la decisión se tomaba en la casa matriz del exterior. Acá lo que se discutía era como el servicio, más allá que la decisión de hacer o no la inversión en el país se tomaba en el exterior, como eso redundara en una inversión del país, no se trataba de una exportación de servicio, con lo cual la AFIP en varios dictámenes pretendió gravarla.
Bueno, a raíz de esta modificación, la primera utilización del servicio fue en el exterior del informe, con lo cual ahora no quedan dudas que esa exportación de servicios está exenta del impuesto. Servicios digitales, definición. Y acá les quiero confesar, cuando yo empecé a ver la ley del IVA, servicios digitales, siempre entendí que se trataba, bueno, digamos, la televisión, uno contrata Netflix, ve imágenes, digamos, por la radio, por el teléfono puedo escuchar Spotify, música. Pensé que se trataba de esos servicios digitales solamente, es decir, que a través de un ordenador uno puede tener un servicio de música, de imagen. Pero vamos a ver que no, vamos a ver que va más allá y que es bastante amplia esa definición. Y que si no la tenemos clara podemos tener confusión con respecto si estamos o no dentro del nuevo objeto del impuesto. La ley, digamos, el nuevo inciso M, apartado 21 del inciso del artículo 3º, establece que son servicios digitales aquellos llevados a cabo a través de la red de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet u otra red a través de la cual se presten servicios equivalentes que por su naturaleza estén básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima. Esa es la definición que establece este artículo. Para que no queden dudas, pone como ejemplos todo esto que hemos extractado, ¿no? Acá, bueno, están los obvios, que es la administración de sistemas remotos, los servicios web, los servicios de software, acceso a descarga de imágenes, texto, información. Pero bueno, acá están todos detallados. Pero quería comentar es el que está en la página siguiente, que se refiere a la puesta a disposición de datos y cualquier servicio generado automáticamente desde un ordenador, a través de Internet o de una red electrónica, en respuesta a una introducción de datos específicos efectuada por el cliente. ¿Esto cuál sería? Yo voy a hacer una reserva de turismo en Booking, en hoteles.com, entonces a través de un ordenador doy una instrucción específica de lugar y de espacio de tiempo y tengo una respuesta por parte de esto que se llama servicio digital. Con lo cual, si yo no veía esto, la sensación que tenía que servicio digital era otra cosa. Pero la puesta a disposición de base de datos por instrucción específica que dé yo a través de una computadora, para la ley es servicio digital y si no soy responsable inscripto, tengo que ingresar el impuesto, que ya vamos a ver cómo se ingresa. Pero fíjense qué amplio es el alcance. Eso es lo que tenemos que saber. Bueno, la ley establece presunciones sin admitir prueba en contrario, que existe utilización económica en el país. Bueno, es lo obvio, ¿no? Si la dirección del IP utilizó por el cliente el código del país de tarjeta, por supuesto, la dirección de facturación del cliente y, bueno, la cuenta bancaria para el pago. Eso básicamente son presunciones que no admiten prueba en contrario. Ingreso del impuesto. Hasta acá estamos en lo que prevía originalmente la ley, la 27430, que simplemente la norma decía que el gravamen debiera ser ingresado por el prestatario del servicio digital. Pero bueno, como el prestatario básicamente son los consumidores finales, estableció que si hay un intermediario local, afortunadamente ese debiera ser el que me cobre el impuesto al prestatario e ingresar el gravamen, como tarjeta de crédito, por ejemplo. Bueno, acá está el dato de cuándo nace el hecho imponible para que lo tengamos, ¿no? Obviamente van a ser en el momento que finaliza la prestación o el del pago del precio parcial o total, el que fuera anterior. Ya vimos lo que prevía la ley, ahora vamos a ver el reglamento que salió hace algunas semanas. ¿Qué establece el reglamento? Primero, prevé el tema de inscripción. Te dice que no se requiere inscripción del gravamen porque se considera que inscripto si yo voy y ingreso el impuesto. Tan simple y difícil como eso. Dice, se considera cumplido la inscripción con el ingreso del gravamen por parte de quien corresponda. Llama al intermediario local, llámalo prestatario final, usuario del servicio. Que ahora vamos a ver cuándo aplica a cada quien. De lo que surge el reglamento, se nos dan estas diferentes situaciones, ¿no? Intermediario local. Si me da un intermediario local que intervenga en el pago, este será el sujeto de percepción y liquidación del gravamen, ¿sí? Eso es así.
La norma también prevé que si hay más de un intermediario local que intervenga en el pago, el que tiene que actuar como agente de percepción es el que tenga el vínculo más cercano con el prestador de servicio digital, así establecido por el reglamento. Y después, cuando se trate del prestatario que tiene que ingresar el impuesto, establece que lo tiene que ingresar cuando no haya un intermediario local, cosa difícil porque hablamos de sujetos del exterior, y también cuando mediante un intermediario se verifiquen determinadas situaciones, que ahora vamos a verla en la próxima transparencia. ¿Qué establece el reglamento? Establece que la AFIP va a establecer un listado de prestadores de servicios digitales, ¿sí? Esto nosotros lo llamamos prestadores de servicios digitales puros, porque para la AFIP todo lo que nos facturen este tipo de prestadores son servicios digitales y no hay duda de ello, con lo cual el intermediario local tiene que actuar como agente de percepción del impuesto. Bueno, se establece que ese listado se va a actualizar periódicamente, mensualmente, decía el decreto. Pero acá termina no, porque en el segundo párrafo de este artículo establece que la AFIP va a confeccionar también un listado de prestadores, pero en este caso lo llamamos impuros, porque son prestadores que pueden darnos al prestatario servicios digitales, como no, por ejemplo, vender bienes. Con lo cual, en ese caso, el decreto delega en la AFIP en la facultad de fijarle criterios para que el intermediario local interprete o no si se trata de una prestación de servicio digital y cobrarme el impuesto. Así está la norma, yo no la inventé. Entonces, ¿cuáles son las situaciones, según el decreto, que se pueden dar y que tenemos que conocer? Dos tipos de listado, el listado A y el listado B. El listado A son los prestadores de servicios digitales exclusivamente. Como no tenemos dudas, Netflix, bueno, el intermediario local tiene que actuar como agente de percepción y acá no hay ninguna controversia. En el listado B puede ser prestadores que, aparte de prestar servicios digitales, vendan bienes o presten otros servicios, como por ejemplo Amazon. Entonces, de esos dos listados, ¿cuáles son las situaciones que se pueden dar respecto del intermediario local o el prestatario para ingresar o no el impuesto? Las conclusiones que estamos arreglando es, si el prestador no está en ninguno de los dos listados, ¿sí?, no actúa como agente de percepción el intermediario local. Tenemos que ingresar nosotros como prestatario el impuesto. Si el prestador está en el listado A, perfecto. El intermediario local actúa como agente de percepción y me cobra el impuesto. Y si el prestador está en el listado B, el intermediario local tiene que evaluar en función de las pautas que establece la AFIP, que ahora vamos a decir cuáles son, si tiene que actuar o no como agente de percepción del impuesto. Si evalúa que no tiene que actuar como agente de percepción del impuesto, digamos, no es que esté exento, sino que el impuesto lo tiene que ingresar el prestatario, nosotros, los consumidores finales, con lo cual siempre se tiene que ingresar. Bueno, los tipos de cambio de utilizar, acá lo tenemos, son los que nos imaginamos. La vigencia, bueno, la ley establecía que era a partir del 1 de febrero de 2018, el decreto establece a partir del 25 de abril, pero bueno, esto para saberlo. Y después, el lunes, porque todo esto es muy dinámico, salió la resolución de la AFIP que reglamentó esto, que reglamentó la forma, la modalidad de ingreso del impuesto, ¿no? Y acá la novedad que la AFIP estableció un listado de prestadores puros, que más o menos son casi 200, que, recordamos, a través de ese listado, el listado de prestadores puros, el intermediario local tiene que actuar como agente de percepción del impuesto. Y acá está lo que nos imaginamos: Netflix, Spotify, iTunes, bueno, Basic Games, Twitter, etc. Y la novedad es que está también establecido en el apartado B quiénes son los que tienen que actuar como agente de percepción, pero en este caso, en el apartado B, eran los impuros, con lo cual daba las pautas para que el intermediario local entienda si el criterio era que tenía que actuar como agente de percepción o no, por si tratarse o no de servicio digital. ¿Qué pauta estableció la resolución? Que tiene que actuar como agente de percepción, aparte de que el prestatario sea responsable no escrito, por todos los pagos hasta un máximo de $10. Ese fue la pauta o el criterio que estableció la AFIP. Y estableció que
el listado de prestadores, entre otros tenemos muchos conocidos, Airbnb, Booking, Hoteles.com, Best Buy, AliExpress. Con lo cual, esto significa, yo hago hoy una operación a través de Hoteles.com, me cobran más de $10, entonces no tengo que actuar como agente, el intermediario local no va a actuar como agente de percepción y después yo como prestatario tengo que evaluar o tengo que tener algún dato de cuánto es la comisión de Hoteles.com para por esa comisión ingresar el impuesto. Porque no es que me lo salvé, no es que está exento. La ley establece, el reglamento y la resolución, que alguien lo tiene que ingresar y en este caso, si no lo ingresa el intermediario local, como se trata de un servicio digital, lo tiene que ingresar el prestatario, nosotros. Pero después establece expresamente que cuando el prestatario considere que no le corresponde la percepción por no tratarse de un servicio digital, bueno, tenés que ingresarlo igual y después podés solicitar la devolución. Está así puesto en la resolución, ¿eh? Bueno, con lo cual, como resumen de este tema, si tengo una empresa, una empresa que es responsable de cripto, no cambia absolutamente nada. Esto cambia para los servicios digitales para aquellos que no son responsables inscriptos. Esa es la línea divisoria de EUA que tenemos que saber. Pasamos al tema de recursos de seguridad social. Las modificaciones de la 27430. Acá vimos mucha confusión, porque el proyecto del Poder Ejecutivo preveía ciertas cuestiones que después no fueron aprobadas por el Poder Legislativo y bueno, y hay cosas que no quedaron claras, con lo cual nos pareció interesante comentarlo, bueno, para saberlo y tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las modificaciones aprobadas a los recursos de la Seguridad Social por la 27430? Bueno, básicamente la modificación del decreto 814. Acá, bueno, se modificó el cómputo de crédito fiscal en IVA. Recordemos que a raíz del 814 se podía computar un porcentaje de las contribuciones patronales pagadas como crédito fiscal de IVA, y ese porcentaje de contribuciones patronales pagadas a cuenta de IVA eran un porcentaje en función de la localización de donde se prestaba el servicio. Esto favorecía a aquellos establecimientos que brindaban servicios que estén más alejados de la capital federal. En este tema, y también se estableció una alícuota diferencial, teníamos el problema de la alícuota diferencial en función de los ingresos y de las actividades comercio e industria, que en algunos casos la contribución patronal era el 17% y en otros casos era el 21%. ¿Sí? Eso se unificó al 19,5%, ya vamos a ver cómo. Y la otra modificación aprobada fue el establecimiento, esto es una novedad, un monto mínimo exento por persona para determinar la base imponible de las contribuciones patronales. Con lo cual, las modificaciones aprobadas, 3. Modificación del pago a cuenta del 814, una alícuota unificada de contribuciones de recursos de seguridad social para todos los contribuyentes, y la novedad, monto mínimo exento para determinar la base imponible de las contribuciones patronales. Bueno, primera cuestión que no queda clara, la derogación del cómputo de pago a cuenta del decreto 814, ¿sí? Del crédito fiscal de IVA, un porcentaje de las contribuciones patronales, si bien se derogó con un cronograma que se disminuye un 25% cada año a partir del año 2019. ¿Qué significa? Yo en el año tenía un pago a cuenta del 4% en el año 2017. En el cronograma de reducción gradual, en el año 2018 voy a seguir teniendo un 4% de cómputo de pago a cuenta. En 2019 voy a tener un 3%, 2020 2%, 2021 1% y en el 2022 0%. Así funciona. Mucha gente interpreta que ya a partir de este año tengo un porcentaje menor y vamos al anexo, publicó la ley, y no es así. Pero esa es una primera confusión que queríamos aclarar. Esta de las contribuciones patronales está clara, aparte porque está en el aplicativo, otra forma de hacerla no tenemos, ¿no? Acá, si bien la ley estableció que se unifican el 19,5% las contribuciones patronales, establece un cronograma gradual que, a partir de este año hasta el año 2022. En el año 2022, el 100% de los contribuyentes va a tener la tasa del 19,5%.
Esto tenía vigencia a partir del 1 de febrero de 2018, conforme lo establecía la 27430, ¿no? Y acá es una confusión, porque vamos a la tabla que publica la ley, y lo que respecta al año 2018 dice hasta el 31 de diciembre de 2018. Pero bueno, estas nuevas escalas, ya sea el que pagaba 21, pagaría el 20,70, y el que pagaba 17, pagaría 17,50, son para las remuneraciones de vengadas a partir del 1 de febrero. Enero no cambió nada. Más allá que el aplicativo establezca que hay que hacerlo así, cuando uno arma papeles de trabajo se generan discusiones y bueno, recién cuando hace el aplicativo se da cuenta que no lo interpretó bien. Este es un tema que, bueno, lo puse, bueno, porque me preguntaron muchas veces. Cuando el Poder Ejecutivo elevó el proyecto al Poder Legislativo, establecía que los aportes al SIPA que le hace el empleador al empleado iban a tener, iba a ser sin límites como son las contribuciones patronales, ¿sí? Para recordar, nosotros los aportes al SIPA, si uno tiene un sueldo bruto de 100.000 pesos, el empleador nos retiene el 13%, el 14%, solamente hasta, en este caso, 86.596. El resto iba sin retención. Bueno, en el proyecto original eso se iba a modificar e iban a establecer un cronograma para que quede sin límites, como es el caso de las contribuciones patronales. Eso, por suerte, fue la reforma que no fue. Eso, bueno, es lo que ponemos acá, y lo que tenemos que saber es que fue propuesto por el Poder Ejecutivo, no fue legislado así, con lo cual este tema no está vigente y fue la reforma que no fue. Les digo porque me preguntan continuamente por este tema. Es más, cuando hacen estudios de costos a veces los tienen, de costo de sueldo, ¿no? Los tienen en cuenta, cosa que no hay que tener en cuenta. El tercer punto, monto exento de contribuciones patronales. Bueno, acá el tema es que la ley establece un importe mínimo exento, la novedad, de 12.000 pesos por empleado. ¿A partir de cuándo es ese 12.000? Bueno, como el tema todo es gradual, en esta reforma se establece un cómputo del 20% de ese importe de 12.000 a partir del 2018, específicamente a partir del 1 de febrero de 2018, por los sueldos vengados a partir de esa fecha, que se va incrementando 20 puntos cada año, hasta llegar al 2022 al importe que establece la ley de 12.000. Lo que tenemos que saber acá es que ese importe de 12.000 se ajusta por inflación a partir del 1 de enero de 2019, ¿sí? Por índice de precio al consumidor, con lo cual puede llegar a ser un importe bastante considerable, no es que queda fijo. Por último, un tema que también generó algunas dudas, que es la ley 27430 derogó los regímenes de promoción de empleo que en su momento fueron establecidos por la 26940. ¿Cuáles eran esos regímenes de promoción de empleo? Bueno, uno se llamaba microempleadores, que era una empresa que tenía hasta 5 empleados. Por esos primeros 5 empleados pagaba el 50% de las contribuciones patronales para siempre, sin límite. Y la ley le decía que podía incorporar hasta 2 empleados más, y por esos 2 empleados, bueno, no tenía beneficio y tenía que pagar el régimen general. Después había un régimen de promoción de trabajo registrado que establecía la incentivación de incorporar empleados, aquellas empresas que tenían hasta 80 empleados, y el incentivo estaba que el incentivo se daba no por el stock, sino por el flujo. Es decir, cada empleado nuevo que ingresara tenía una reducción muy importante de contribuciones patronales que variaba de empresas hasta 15 empleados y de empresas hasta 80 empleados. ¿Eso era para siempre? No, era por un periodo corto de tiempo, 2 años. En un caso 12 meses y 12 meses, y en el segundo caso una reducción de 24 meses. Pero era por un plazo finito de tiempo, no era por un plazo indefinido. ¿Qué estableció la ley 27430? Bueno, derogó este régimen, pero estableció la gradualidad a los fines de que la gente pudiera optar o no por mantener estos beneficios por un lapso de tiempo. Y lo que eran los microempleadores, lo que dijimos hasta 7 empleados, con los cuales los primeros 5 pagaba el 50% para siempre.
de desgravación de contribución patronal, decía que podían continuar gozando el beneficio por las relaciones vigentes hasta el enero de 2022. A partir de ahí se derogaba el régimen. Y después, respecto al régimen de promoción de empleo de empresas hasta 80 empleados, decía lo mismo, podía optar por mantener el beneficio hasta que esos beneficios terminen. Todos los empleados que entraban a partir del 30 de diciembre de 2017 ya no contenían estos beneficios, sino entraban por el régimen general. Lo que establecía la norma que permitía optar por permanecer por los beneficios de la 26.940 o no. Si yo no optaba por permanecer, a todos los empleados les aplicaba el mínimo no imponible. Entonces, ¿cuál es el tema práctico, no? Pues acá también hay mucha confusión porque el aplicativo que tenía que salir para los sueldos devengados a partir de febrero, receptando estas modificaciones, como todos saben, no salió para los sueldos devengados a partir de marzo y salió a principios de abril. Con lo cual, marzo tuvimos que hacerlo como era antes la reforma y a partir de febrero tuvimos que hacerla como era sin la reforma, y los sueldos de marzo que venció en abril, recién ahí pudimos incorporar esto. Acá, digamos, lo que tenemos que saber son varias cosas. Una es, cuando cargo el aplicativo, la norma me dice si opto o no opto por continuar con los beneficios de la 26.940. Acá, si yo opto por no continuar con los beneficios de la 26.940, por todos los empleados voy a gozar el beneficio del mínimo no imponible, pero no tengo vuelta atrás. Si no opto, es decir, continúo con los beneficios de la 26.940, por los empleados que están en el régimen general tengo el mínimo no imponible, pero por el resto continúo con los beneficios. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que hacer la cuenta en cada caso, en qué porcentaje de beneficio estoy, en lo que tengo el beneficio, ya sea el 50%, al 100%, etcétera, y ver si por eso me conviene o no aplicar el mínimo no imponible o continuar con los beneficios. Como esto es algo dinámico y va cambiando con el paso del tiempo, inclusive el monto mínimo no imponible se va incrementando año por año, tenemos que hacer cada cálculo a ver qué nos conviene. Y un tema práctico, ¿no? El tema práctico es, el aplicativo tiene una, digamos, si bien para mí debería ser automático el mínimo imponible, si uno no opta, opta por no continuar con los beneficios de la 26.940, con lo cual debería aplicar a todos los empleados el mínimo no imponible. Pero si no cliquea donde dice un icono, aplicar a la nómina completa, y se olvida de hacerlo, el sistema no te lo toma, con lo cual vas a estar pagando de más hasta el día que te des cuenta que te olvidaste de aplicarlo. El día que lo aplicás, ya después, para la próxima declaración jurada, te lo trae automáticamente el mínimo, de 2.400 o el mínimo que sea, ¿no? Pero si no lo pones, no te lo toma, con lo cual nos pasó en ciertos casos que, por hacerla rápido o a destiempo, uno no presta atención porque son muchos datos, se está pagando impuestos de más. Bueno, esto es lo que quería comentar, espero que les sirva. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marcelo. Me pareció muy interesante en la parte del IVA lo que nos señalaba Marcelo respecto de los dos hechos imponibles, porque lo que sí estamos mirando en la práctica profesional que hay mucha confusión cuando se dicta el decreto, cuando se dicta la resolución, aparecen las figuras de percepción, en definitiva, para quién se aplican todas las nuevas normas. Entonces, me parece que nosotros, hay una cosa que no podemos perder de vista. Acá hay dos hechos imponibles que son totalmente distintos. El primer hecho imponible no se modificó y no tiene ninguna de las normas nuevas, o sea, no se le aplica ni el decreto ni la resolución, que es el hecho imponible importación de servicios, cuando el adquirente es un responsable inscripto en el IVA. Para este hecho imponible, ¿qué definió la ley? Pero ya hace tiempo, no tiene ningún cambio. ¿Quién definió la ley que es el responsable? Porque el contribuyente es la firma del exterior. El contribuyente de derecho es el del exterior. Pero el contribuyente de derecho no puede ser responsable porque está justamente en el exterior.
En el exterior se puede querer mucho la Argentina, pero de ahí que un americano se inscriba en el sistema impositivo argentino y pague, hay una larga distancia. Y entonces la administración tributaria obviamente no toma en cuenta eso y busca otro responsable. ¿Y el responsable quién es? Utilizando la figura del responsable sustituto, es el adquirente que está en el país. Y por esa razón, este sujeto paga el impuesto y lo descuenta como crédito fiscal en el mes posterior, con lo cual el efecto es un efecto financiero de un mes. ¿Importa para esto si los servicios son digitales o no? O sea, toda esta modificación, no importa, porque en el hecho imponible anterior eran todos los servicios, sean digitales o no digitales, eso no importaba. El hecho imponible era la importación de servicios. O sea, ¿qué es lo que importaba? Que la empresa esté en el exterior, que el servicio se preste en el exterior para tener efectos en el país por parte de un responsable inscripto en el IVA. Todo esto es lo viejo, entonces no tenemos que empezar a mezclar las cosas, porque son cosas totalmente distintas. Lo nuevo, el nuevo hecho imponible, son la importación de servicios a través de servicios digitales, que tienen que ser prestados por una firma del exterior, que tienen que ser prestados en el exterior para tener efectos en el país, y en este caso el prestatario es justamente un no inscripto. O sea, acá metemos el monotributista, el consumidor final, el exento, el no alcanzado, en este punto. Acá está la modificación de la ley. Entonces nos podríamos preguntar, ¿y qué pasa si nosotros, personas humanas, importamos un servicio que no es digital? Importamos un servicio que no es digital. No hay hecho imponible. Porque el hecho imponible no quedó restringido a importación de servicios. El hecho imponible es importación de servicios, pero en forma digital, distinto del otro hecho imponible. Entonces, si esto es así, aparece un problema ya de administración tributaria. Porque el problema es quién paga el impuesto. Y fíjense que acá no hay responsable sustituto. La figura de responsable sustituto no se utiliza como sí se utilizó en el otro hecho imponible. Y entonces aquí aparecen esquemas distintos, que es lo que fue señalando. Este es un tema bastante complejo desde lo administrativo. En el mundo, los países europeos, el derecho europeo tomó un camino totalmente distinto. En Europa, que pasa exactamente lo mismo y que se grava el IVA, la diferencia es que a las empresas la obligaron a inscribirse en cada uno de los países y pagar el impuesto. Entonces, si hay una empresa que presta el servicio en Luxemburgo y tiene clientes en España, tiene que ir, está bien, queda más cerca, ¿no? Se va a España, se inscribe y paga. Y se acabó el problema. Nosotros tomamos un camino distinto. Como no queríamos hacer eso, teníamos que responsabilizar a alguien. ¿Y cómo se define ese alguien? Bueno, según que exista un intermediario en el pago o no. Y ese intermediario, ¿por qué va a ser? Porque es la empresa de tarjeta de crédito, de débito, las modalidades de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Ese intermediario es responsable del impuesto. Y ese intermediario va a ser agente de percepción. Agente de percepción significa que suma. Por lo tanto, si Netflix valía 200 pesos, Netflix va a valer 200 pesos más el 21% de IVA. Sobre ese 21, ¿quién es el agente de percepción? El responsable. Es este intermediario, es la tarjeta. Nosotros vamos a tener en nuestra tarjeta, en nuestras liquidaciones, un cargo adicional. Netflix nos va a salir el 21% más caro. Vamos a tener que pagar el 21% más caro. Pero el responsable del impuesto es el intermediario. Y cuando se llega a este punto, claro, la resolución se dio cuenta que quedaban supuestos que se entra en la nada. O sea, casos que no haya intermediario. O casos que son intermediarios, pero los intermediarios no son los intermediarios como están previstos en la resolución. Ejemplo, si nosotros se nos ocurriera pagar Netflix con la tarjeta de crédito del exterior, eso sí, blanqueada, tenemos un intermediario, porque el intermediario es la tarjeta de crédito, pero ese intermediario está fuera del país.
Por lo tanto, no puede ser responsable. Entonces, no puede ser responsable del exterior, no puede ser responsable intermediario, no puede ser responsable de la AFIP. Al contrario, quiere cobrar y no pagar. Y entonces, el único que es responsable, ¿quién nos queda de toda la secuencia? Nosotros. Nosotros como personas humanas que tenemos la obligación de determinar el impuesto y de pagar el impuesto. Para todo esto aparecen las dos tablas que mencionaba Marcelo, porque a su vez tenemos que ver qué tipo de servicio estamos comprando. Y hay algunos casos que nosotros ni nos imaginamos. Cuando nosotros utilizamos la información en la nube y el teléfono nos dice o la compu nos dice que la capacidad está colmada, por lo tanto podemos comprar el adicional para seguir teniendo derecho a la nube y tenemos que pagar el derecho y le pagábamos el derecho. Ahora, ¿qué pasa? Ese derecho está grabado con IVA. Y si no hay un intermediario por las razones que dijimos, nosotros somos responsables de pagar el impuesto. Entonces, yo un poco quería recalcar lo que bien explicaba Marcelo con esa distinción muy clara de los hechos imponibles, porque hoy lo que estamos viendo que es la pregunta, estamos mezclando todo con... Claro, no tenemos tiempo para leer, y menos para terminar de analizar las cosas. Además, estos temas para leerlo tampoco son fáciles, vamos a ir a la conclusión, ¿no? Entonces, muy importante que nosotros podamos distinguir los dos hechos imponibles y que lo nuevo está vinculado exclusivamente, tanto la ley como la reglamentación, como la resolución, más las modificaciones que posiblemente van a venir, todo está vinculado al nuevo hecho imponible, que es la importación de los digitales cuando el que importa no es responsable inscripto. Bueno, y quiero terminar, como hacemos siempre, con la reseña de jurisprudencia, donde acá siempre estamos señalando un poco alertas para que todos estemos atentos. Y hoy hay una serie de pronunciamientos que es importantísimo no perdernos porque hay nuevas definiciones y en algunos casos, nada menos que la Corte Suprema, que ha hecho nuevas interpretaciones a temas que nosotros teníamos alguna idea, pero de fueros anteriores. Entonces, este es un tema que no podemos perder de vista. Y el primer tema, que es un tema que cae justamente en la ley penal tributaria, fíjese que es un tema tan importante como para determinar si en ciertos supuestos hay delito o no. Si hay delito o no. Y esta es la situación de un agente de retención que lo que decide, de un contribuyente que es sujeto pasivo por un agente de retención, que lo que decide es meterse en el sistema, cambiar las retenciones, subir las retenciones que a él le efectuaron como sujeto pasivo, o sea, apropiarse de retenciones que no son de él, con el objetivo inconfeso de pagar menos impuestos. Y entonces la dirección lo pesca y le hace la denuncia penal porque dice, bueno, acá hay un delito que está en el artículo 12, que es el delito de manipulación de datos del fisco. Entonces este tema va a primera instancia procesa al contribuyente porque dice que efectivamente cometió un delito. Y va a la Cámara, que es el fallo que tenemos, el primero que tenemos acá, conocido como FL, y la Cámara revoca la decisión y dice no hay delito. Fíjense lo finito de estas discusiones. Y no hay delito, ¿por qué razón? Porque el delito de la manipulación de datos significa meterse en la base de datos de la AFIP, a partir de ahí manipular y cambiarlo. Pero previamente hay un dato que está instalado en la base de la AFIP y una vez instalado, alguien se mete a través de un ardid y con ese ardid modifica esa base de datos y ahí entonces paga menos impuesto. En cambio acá no es así. Acá la entrada de datos es la que está falsificada. Y si bien esto es falso, por aplicación del principio de reserva legal que existe en materia penal, esto no es delito. Importante este primer fallo de la Cámara. Destaco el fallo Garzamora de la Cámara Federal, ajuste por inflación, en un caso de repetición, donde acá
el valor que tiene este fallo es la prueba pericial. La prueba pericial de los contadores públicos, que son las que presentan la prueba, que justifican el porqué de la confiscación y el porqué de la doctrina de la Corte respecto de la confiscación. Y acá en este fallo hay una cosa muy precisa, porque la FIP, cuando se dio cuenta cómo avanzaba el tema, le dan instrucciones para empezar a impugnar las pericias. Porque claro, si la pericia no se impugna y sigue adelante, entonces este tema queda convalidado a favor del contribuyente. En este caso, la dirección impugna la pericia del contador a través de su propio contador, y entonces este es el tema que se discute en este fallo de la Cámara, donde la Cámara descalifica la impugnación del fisco, toma como válida la posición del contribuyente y en base a esto, bueno, ya después la aplicación del criterio de la Corte. Bingos del Oeste, este es otro fallo de impuesto al cheque, un fallo muy interesante, particular pero muy interesante, porque acá el tema de los juegos de azar, que antes Gustavo se refería, pero desde el punto de vista en ganancia, ahora es otra faceta, esta es la del impuesto al juego. ¿Qué pasa? En este caso, los contribuyentes recurren a utilizar una norma provincial, una ley provincial, y en esa ley provincial le faculta a la ley provincial a que esos depósitos se realicen en las cuentas que le corresponde al ente provincial, a la autoridad de aplicación, porque parte de toda esta recaudación está destinada, obviamente, a la provincia de Buenos Aires. Y entonces la administración tributaria, ¿qué dijo? Bueno, acá en realidad hay un sistema organizado de pago para evitar pagar el impuesto al cheque, por eso lo depositan directamente en la cuenta de lotería. Obviamente este esquema de la FIP, descartado por completo por el Tribunal Fiscal, revoca la resolución porque dice mal, puede un contribuyente inventar un sistema de pago organizado cuando lo que está haciendo es cumplir con el mandato de la norma de aplicación que es justamente la lotería de la provincia de Buenos Aires. Desde este punto de vista, un fallo realmente muy interesante. Y también es muy interesante por razones prácticas para todos nosotros el caso José Basso. Este fallo viene del juez contencioso de Mar del Plata, que determina la inconstitucionalidad de la resolución 64 de ARBA en relación a sistemas de retenciones y percepciones. Nosotros este tema lo hemos visto ya varias veces, conocemos perfectamente la problemática que existe en esta materia. Los contribuyentes tienen un saldo a favor, al tener un saldo a favor tienen derecho a dos cosas. Primero, a que se devuelva el saldo a favor y segundo, a que no haya retenciones futuras. En la práctica las dos cosas no se logran, ni se le devuelve ni se le da el certificado de no retención. Pero para cumplir los aspectos formales se dicta una norma que dice, sí, acá va a haber un mecanismo para que nosotros le demos la constancia. Ese mecanismo en la práctica no termina dando resultado, con lo cual no se logra el objetivo y le siguen reteniendo al contribuyente. El contribuyente plantea una acción judicial y entonces el juez de primera instancia dice que esta resolución de ARBA es inconstitucional en la medida que a través de este mecanismo se le está solicitando una retención que a este contribuyente no se le podía haber solicitado, habida cuenta que él demostró que tenía una existencia de un saldo a favor. Entonces, desde este punto de vista determinó inconstitucionalidad de la resolución de ARBA y a su vez determina a través de una medida cautelar que ARBA no le puede exigir que le retengan el impuesto. O sea, otro antecedente realmente muy importante. Hay una confirmación de clausura preventiva. Este juzgado es juzgado de Mendoza, donde básicamente el criterio que toma el juzgado de Mendoza, esto no compartido en distintos tribunales, pero Mendoza tiene este caso que en la medida que el contribuyente siga cometiendo infracciones, en este caso era no utilizar el controlador para emitir los tickets, se le va a aplicar esta sanción de clausura. Es más, dice el juzgado de Mendoza, hasta tanto la FIP le comunique al juzgado que ha regularizado la situación el contribuyente.
Y a partir de acá viene una serie de pronunciamientos de un tema que, ustedes recuerdan, habíamos empezado ya a analizar la reunión pasada, que era el efecto que provocaba en la ley penal tributaria el nuevo piso de punibilidad, si se aplicaba o no la ley penal más benigna. Ustedes recuerdan que en esta parte hay un dictamen del procurador que dice que no se aplica, el criterio de la AFIP que dice que no se aplica. Obviamente la AFIP tiene subordinación con su abogado jefe, entonces están en esta aplicación. Nosotros habíamos dicho que ya estábamos en segunda instancia, las dos cámaras de segunda instancia de Ciudad de Buenos Aires había determinado que se aplicaba la ley penal más benigna. Ahora aparece el Tribunal Oral en Penal Económico 3 exactamente con el mismo criterio, o sea, respecto de lo que es la ley penal más benigna. Y un caso interesante que también viene de Bahía Blanca es el caso de un contribuyente que se da cuenta que aparece en la base APOC de la AFIP. Entonces, cuando aparece en la página APOC de la AFIP, presenta un recurso de amparo. Este recurso de amparo termina mal porque el juez le dice que no demostró los distintos requisitos que se necesitan para la medida cautelar que había pedido justamente el contribuyente, que era salir de esa lista de base APOC. Y como no se cumplieron los requisitos que se necesitan para esto, la demora, la verosimilitud del derecho, etcétera, 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 en definitiva, el amparo funciona, pero no la medida cautelar, o sea, este es el problema del timing. Uno de los fallos que yo digo imperdibles es el que viene ahora, el caso Rica, caso de la Corte, reciente, 24 de abril, y este fallo tiene una connotación, yo creo que importantísima, porque de mi punto de vista, este fallo de la Corte, que muchas veces dicta fallos políticos, este es un fallo político y para mí con un claro mensaje a las instancias inferiores, desde el punto de vista laboral. Este caso Rica contra el Hospital Alemán es el caso de una persona que era médico del Hospital Alemán, que hacía 7 años era médico en el Hospital Alemán y que era monotributista. Parece que este médico no terminó demasiado bien con el Hospital Alemán, entonces decide plantear una demanda laboral porque interpretó que estaba en relación de dependencia. Esto le suena, ¿no? Monotributista, relación de dependencia, esto le suena a algún lado. Muy bien, plantea primera y segunda instancia a su favor en materia laboral y dice que había quedado probada la relación de dependencia de este médico y había quedado probada por la clásica doctrina laboral que existe hasta el momento, pacífica, en el sentido que si demostramos que hay una prestación de servicio, la prestación de servicio nos lleva a la relación de dependencia. Porque justamente en la doctrina laboral, la relación de dependencia termina con la prestación de servicios. Y es acá donde aparece la gran novedad del fallo de la Corte. La Corte dice, no, no hay relación de dependencia. Acá hay una tarea autónoma. Y entonces la Corte aparece con 2 o 3 cosas que yo creo que son fundamentales, absolutamente novedosas. Primer fallo en esta materia, leading case total, donde la Corte dice, en primer lugar, lo que es la prestación de servicios, que corresponde a la locación de servicios, que estaba legislado en el Código Civil y que ahora está legislado en el nuevo Código Civil y Comercial, no necesariamente, una vez probado, lleva a la relación de dependencia. Dice la Corte, una vez que se probó la prestación de servicios, tenemos que meternos en el derecho laboral, tenemos que ver todas las pautas y presunciones y hechos del derecho laboral para ver si realmente encuadra o no en el derecho laboral y, por lo tanto, en la relación de dependencia. Si esto no es así, no hay relación de dependencia. Y acá rompe la tradicional posición laboral que una vez que se había aprobado la prestación de servicio, automáticamente pasábamos al derecho laboral. Y hay un aspecto adicional de este fallo que me parece muy interesante destacar,
una suerte de agregado de la Corte, en el sentido que este profesional que trabajó 7 años en el Hospital Alemán nunca probó que se tomó vacaciones, nunca probó las licencias, con lo cual era poco creíble que una persona que esté en relación de dependencia nunca tomó vacaciones, nunca tuvo licencia, un agregadito más. Fallo muy importante que yo creo que hace repensar absolutamente todo el tema que hasta hoy teníamos, yo diría no por el sentido común, sino que teníamos por la posición del derecho laboral en la jurisprudencia. Y ese mismo día, la Corte, este caso Correcher-Gil, saca otro fallo similar, pero con una situación totalmente distinta, que era la relación que había entre una persona que había ejercido el voluntariado en una entidad de rehabilitación de adicciones. Este es un tema mucho más complicado porque, y acá pasa exactamente lo mismo, muchos de los casos que ejercen el voluntariado en realidad entraron como enfermos, entraron como pacientes en estos entes. Y una vez que hacen la rehabilitación y que superan este drama que es la droga, tan agradecidos están a las entidades que pasan a ser colaboradores voluntarios, aprovechando su experiencia para otros, para el prójimo. Esto realmente es espectacular, esta vocación de servicio. El único problema que en este caso, esta persona que había sido voluntaria promueve una demanda laboral por los años que estaba, porque no había recibido el tratamiento que tenía, según ella, que era relación de dependencia, y por lo tanto no se le habían hecho los pagos correspondientes. Todos sabemos que este tema es un tema dramático cuando lo llevamos a números, porque por más que nosotros podamos probar de que se pagó a ese personal en negro, porque no estaba en relación de dependencia, ¿qué nos dice la jurisprudencia laboral? Que esos pagos no son tomados en cuenta, porque no se recurrieron a las fórmulas que corresponde, que era relación de dependencia, recibos oficiales, etcétera, con lo cual hay que pagar todo de nuevo. Por supuesto, a esto hay que agregar indemnizaciones, vacaciones, aguinaldos, etcétera. Bueno, en este punto la Corte concluye, por los hechos y básicamente por la prueba de testigos, toda la vinculación entre ambas partes y que realmente había ejercido el voluntariado social, y el voluntariado social no tiene remuneración, no hay relación de dependencia y por lo tanto revoca la decisión de la etapa anterior, que dicho sea de paso, la etapa anterior, la Cámara le había dado la razón al contribuyente. Estos dos fallos, que yo creo son fundamentales, el manejo, porque tiene un cambio respecto de la situación absolutamente total. El otro caso, yo como siempre comento los grandes temas, pero después ustedes tienen todo el resumen de la parte específica que hay que conocer, que es el caso Agropecuaria El Sauce de la Cámara Federal de la Sala Quinto, uno de los tantos casos de facturas apócrifas. Pero en este caso, el fallo es a favor del contribuyente en contra del fisco. Siempre nos preguntamos cuando vemos semejante cantidad de casos, ¿por qué algunos son a favor de uno y a favor o en contra del otro? Bueno, la explicación es muy sencilla. Las razones de derecho son siempre las mismas. ¿Dónde está la diferencia? Lo casuístico, lo fáctico. En eso está el tema. ¿Qué es lo que hizo la Administración Tributaria? ¿Qué es lo que hizo la inspección? Por eso ustedes van a ver que en todos estos fallos, los jueces, ¿saben de dónde arranca? Del informe final de la fiscalización. Y ahí tiene pormenorizado qué es lo que hizo el inspector. Y entonces dice, ¿satisfizo, para el juez, satisfizo lo que tiene que hacer el inspector para invertir la carga de la prueba? Porque en definitiva acá estamos ante una movida que tiene que hacer el fisco, que tiene que demostrar su derecho y que tiene que demostrarlo, por lo menos, como dice el Código Procesal, a través de normas concretas, precisas y concordantes. Y si esto es así,
se invierte el cargo de la prueba y entonces es el contribuyente que tiene que probarlo. Y el contribuyente, cuando normalmente va a probarlo, lo prueba mal. Porque el contribuyente dice, mira, acá tengo la factura, acá tengo el remito, le hice el cheque, le retuve. Está bien, todo eso está muy lindo, pero formal. ¿Dónde está la base del problema de las facturas apócrifas? Está en la capacidad operativa del proveedor de poder facturar lo que dice haber facturado. Y este es el problema casuístico y de fáctica. En este caso concreto, analizando una y otra cosa, la Cámara llega a la conclusión, entonces, que no habían facturas apócrifas. Y en el caso que viene después, nada menos que de segunda instancia de la Cámara de San Martín, el caso Sembras, algo parecido, pero en un proceso penal por facturas apócrifas. También acá, en materia penal, se concluye que no hay una evasión porque el contribuyente demostró la verdadera existencia de las operaciones y los argumentos del fisco no eran suficientes para poder rebatirlo. Ustedes van a tener después el caso Mayer, sigue el tema de la aplicación de la ley penal más benigna, en este caso respecto de los aportes de la seguridad social. Respecto de los aportes de seguridad social, quiero comentarles este detalle. Se modifica el delito de previsión social, pero en dos cosas se modifica, y ambas a favor del contribuyente. Primero, porque se levanta el piso de punibilidad de 20 a 100.000, con lo cual, si estamos en 80, se aplica la nueva ley, que es 100, y por lo tanto no hay delito, porque no hay elemento objetivo de punibilidad. Pero después hay una segunda modificación. Para que el delito quede convalidado como tal, lo que se requiere es la falta de pago de los aportes dentro de los 30 días del vencimiento. Pero antes eran 10. Quiere decir que si un agente, una empresa, había depositado los aportes 15 días después, para la ley anterior era delito, pero no para la nueva. Entonces acá también se aplica, por esta segunda razón, la ley penal más benigna. Bueno, quiero terminar ahí entonces esta reseña porque ya nos fuimos de tiempo. Y como vamos a hacer siempre, las respuestas se las vamos a dar por la página. Ustedes ya hoy tienen en la página también las respuestas de la reunión anterior, para quien quiera analizarlo. Y bueno, y terminando con lo veo unas caras de cansado totales. Así que bueno, muchas gracias por la paciencia de todas estas horas.